Buenos días, jóvenes. En este video vamos a resolver el práctico de movimiento parabólico. Este práctico está de acuerdo a este texto digital en la página 61. En realidad está en la página 61 y 62. En la 61 hay 5 ejercicios y en la 62 está el sexto y último ejercicio. No se olvide que en física les comenté que hay 5 casilleros. Primer casillero, todo el tema de movimiento de vertical o caída libre. Primera tarea, todo el tema de caída libre. Segunda tarea, segundo casillero, los 10 ejercicios de caída libre que se resolvieron en clase. Tercera actividad, tercer casillero de física, el práctico teórico que consta de 9 ejercicios. La cuarta tarea es el tema del movimiento parabólico. Y la quinta tarea que quedaba pendiente era este práctico que lo voy a resolver, ¿no? Y adelantarles también que el sexto casillero va a ser, la sexta tarea va a ser realizar todo este práctico teórico del movimiento parabólico, que está en la página 62, que son de 5 preguntas, ¿no? Para completar, falso y verdadero, y para enlazar conceptos. Entonces, número 1, tema caída libre. Número 2, 10 ejercicios de caída libre. Número 3, práctico teórico de 9 preguntas, que le ayudé prácticamente con más de la mitad. Número 4, tema parabólico. Número 5, práctico de movimiento parabólico, que es este el motivo del video. Número 6, práctico teórico del movimiento parabólico. Y también hacerles recuerdo que ustedes deben resolver a través de un video y enviármelo su examen de caída libre resolviendo estos 5 ejercicios que están en la página 55 y 56. Usted lo resuelve en un video y me lo envía. 3 ejercicios están en la página 55 y 2 ejercicios en la página 56. Son toditos de caída libre, ¿sí? Muy bien, entonces este video es para resolver todos estos ejercicios del práctico de caída libre, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a lo que nos concierne. Muy bien. Movimiento parabólico, página 61. Vamos a resolver el ejercicio, ¿no? Antes que nada, decirles, señores, que este movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos, uno vertical y uno horizontal. Cuando analizamos el movimiento vertical, se hace con las fórmulas de caída libre. Cuando analizamos el movimiento horizontal, utilizamos las fórmulas de MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento parabólico también se llama movimiento compuesto. Este movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos, uno vertical y uno horizontal. Cuando es vertical, se utiliza la fórmula de caída libre. Cuando es horizontal, MRV. Muy bien, ¿sí? Entonces, ahora nos quedamos con lo que es el problema número 1, por favor, ¿sí? Y dice, un muchacho está en la torre. Un muchacho que está en la torre lanza una pelota que cae de 20 metros. Punto seguido, allá la velocidad horizontal. Entonces hay un muchacho que está acá, ¿no? Que está en la torre, lanza una pelota que cae de 20 metros. Es decir, que cae 20 metros después de la torre. Y lo que nos piden es que encontremos la velocidad horizontal, ¿sí? Entonces, este muchacho lanza una pelota, esta pelota cae a 20 metros y también, de acuerdo a la gráfica, vemos que hay una altura de 5 metros. Entonces, nosotros iniciamos el ejercicio poniendo los datos. Distancia, esta distancia, 20 metros. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La velocidad horizontal. Entonces, velocidad horizontal. Ponemos V sub X, Vx. Signo de interrogación porque es lo que vamos a encontrar. De acuerdo a la gráfica tenemos una altura Y y esa altura Y es igual a 5 metros. Nunca hablan de la gravedad, pero ya sabemos que la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí igual del cuadrado. Listo. Entonces, como dato, distancia horizontal 20 metros. Queremos calcular la velocidad horizontal, que es velocidad en X. La altura es Y, que es 5 metros de acuerdo a la gráfica. Y la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. En el texto que usted tiene, hay dos ejercicios resueltos. En el primer ejercicio resuelto encontramos esta fórmula, en donde dice que la altura, obviamente en el eje Y, va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo
más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta es una fórmula de caída libre, no se olvide, por eso inicié explicando esto. En el movimiento compuesto, todo lo que sea vertical es utilizando las fórmulas de caída libre. Todo lo que sea horizontal es utilizando las fórmulas de MRV, ¿no? Entonces, aquí nos concentramos. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, que como les dije, esta fórmula, el texto lo utiliza en el primer ejercicio que resuelven, ¿sí? Entonces, y dice, la altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok. Resulta que esto de acá se anula. Voy a ponerlo con rojo. Todo esto de acá se anula. Todo eso se hace igual a 0. ¿Por qué? Porque como el lanzador, como esta persona que lanza la pelota, lo lanza de forma horizontal. Entonces hay una velocidad horizontal. No existe una velocidad vertical. Solo existe una velocidad horizontal, ¿no? Entonces, como al no existir velocidad vertical, entonces esto de acá se vuelve 0, ¿sí? Entonces no importa cuánto sea el tiempo, 0 por un segundo va a ser 0. 0, imagínense que sea 24 horas por 24 horas, va a seguir siendo 0. Entonces, por eso todo esto se vuelve 0, ¿sí? Entonces, aquí pongo en verde, en letra verde, que la velocidad inicial en y es igual a 0. ¿Por qué la velocidad inicial en y es igual a 0? Porque la pelota se lanza horizontalmente, ¿sí? Muy bien. Entonces, toda esta fórmula se achica de la siguiente forma. Aquí está y igual. Todo esto aquí está, ¿sí? Así que todo esto acá se ignora. Prácticamente desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la velocidad inicial en y es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Porque la persona que lanza la pelota lo lanza horizontalmente. O sea que no hay velocidad en y, solo en velocidad en x. Muy bien. Entonces, aquí vamos a dar la vuelta a la fórmula. Todo lo que está al lado izquierdo aparece en el lado derecho. Y lo mismo, todo lo que está en el lado derecho aparece en el lado izquierdo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es despejar el valor del tiempo, ¿sí? Entonces, este 2 que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar. Este 2 divide y ahora viene a multiplicar. Entonces se queda todo esto, ¿no? Gravedad por tiempo al cuadrado, aquí está gravedad por tiempo al cuadrado. Es igual a la altura en y. Como esto estaba dividiendo, ahora viene a multiplicar. Entonces la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual al doble de la altura en y. No se olvide que tenemos que despejar el tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo tiene un estorbo acá y es la gravedad. Como la gravedad está multiplicando, ahora tiene que venir a dividir. Repito, esta gravedad va a venir a dividir acá. El objetivo desde acá es poder despejar el tiempo, ¿sí? Entonces, ya está. Esta gravedad que estaba multiplicando viene a dividir. Obviamente a 2 veces la altura en y. Aquí ya no podemos decir que el tiempo está solito. Lo que vemos es que el tiempo tiene un cuadrado, ¿no? Entonces ese cuadrado viene como raíz cuadrada. Despejamos el tiempo. Aquí no podemos decir que el tiempo está despejado. Decimos que aquí tiene un cuadrado, entonces ese cuadrado viene como raíz cuadrada. O sea que el tiempo en este problema va a ser igual a la raíz cuadrada del duplo de la altura dividido entre la gravedad. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar la fórmula. El tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de doble, aquí está el 2, por la altura en y. Recordemos que la altura en y es 5 metros. Esta altura de acá, 5 metros. Entonces, decimos, ¿no? Raíz cuadrada de 2, aquí está 2, por y vale 5 metros. Todo eso dividido entre la gravedad. Ya sabemos que la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos todo este cálculo, nos sale que el tiempo es igual a 1,00 segundos. Prácticamente el tiempo es igual a 1 segundo. Listo. Ahora vamos a lo que nos concierne. Cálculo de la velocidad horizontal. No se olvide que el problema nos decía hallar la velocidad horizontal.
Entonces nosotros hemos puesto que velocidad horizontal es v sub x, la velocidad en x, velocidad horizontal, ¿no? Esto es horizontal y esto es vertical. Muy bien. Y como es horizontal, entonces ocupamos las fórmulas de MRV. Al ser horizontal, solamente utilizamos lo que es la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia, ¿cuánto es? La distancia es estos 20 metros que recorrió la pelota después del edificio. Listo. En vez de distancia ponemos distancia 20 metros. Dividido entre el tiempo. Dividido entre el tiempo. Entonces, ¿cuál tiempo? El tiempo que acabamos de encontrar, que prácticamente es un segundo. Entonces, en vez de poner distancia, colocamos 20 metros. En vez de poner tiempo, ponemos un segundo. 20 dividido entre 1 sale 20. O sea que 20 metros dividido entre un segundo, la velocidad nos va a salir 20 metros sobre segundo. Y se acabó el problema. Ese es el problema 1, señores. ¿Sí? Problema 2. En este problema 2 nos dice lo siguiente. Dice que en un disparo la altura máxima es de 7,2 metros. Entonces en los datos ponemos que y igual a 7,2 metros. Y en dicho lugar su velocidad es de 9 metros sobre segundo. Entonces ese dato nos habla de la velocidad inicial en x, 9 metros sobre segundo. Calcula su velocidad de lanzamiento. Quiere que calculemos la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su texto, en su texto hay varias fórmulas. Para saber la altura máxima, utilizamos esta fórmula acá, donde dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Sí? Entonces, también en su texto nos habla sobre la velocidad inicial en x. La velocidad inicial en x es igual al coseno del ángulo por la velocidad inicial. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. Solamente como para que los ángulos sean iguales, aquí es alfa y aquí es ángulo tita. Entonces para que sean iguales vamos a trabajar solamente con este ángulo, alfa. Entonces este coseno de tita ahora se va a volver coseno de alfa. Solamente para que sean iguales los ángulos. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto de acá que está multiplicando viene a dividir. Ahí, ¿no? Velocidad inicial divide a la velocidad inicial en x. Es decir, velocidad inicial en x dividido entre la velocidad inicial. Va a ser igual al coseno de alfa. ¿Por qué aquí es tita, aquí es alfa? Porque para que todo sea uniforme, el ángulo que vamos a ocupar va a ser alfa. ¿Sí? Listo. Entonces, esta velocidad inicial viene a dividir. Ahí está, ¿no? Y se va a quedar solamente coseno de alfa. Ya le dije que alfa por el ángulo que vamos a ocupar. Aquí damos la vuelta, todo lo que está a la izquierda aparece en la... Todo lo que está a la derecha aparece en la izquierda y todo lo que estaba en la izquierda aparece en la derecha. ¿Sí? Entonces ese dato, este despeje de fórmula hay que tomarlo muy en cuenta. De aquí obtenemos que el coseno del ángulo es igual a la velocidad inicial en x dividido entre la velocidad inicial. ¿Sí? Más después me va a entender por qué hacemos esto. En matemática, en la sección de trigonometría, como dice acá, hay una fórmula principal y dice que el seno del alfa al cuadrado más el coseno del alfa al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, esta es una fórmula de matemática de trigonometría que, repito, seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Si yo despejo seno de alfa al cuadrado, voy a tener lo siguiente. Esto quiero que esté solito, ¿no? Aquí está el 1, aquí está el 1 tranquilo. Todo esto que está sumando va a venir a restar. Y listo. Seno de alfa al cuadrado va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Quiero que lo tomen en cuenta. Primero esto y luego esto. ¿Sí? Coseno de alfa es igual a velocidad inicial sobre velocidad inicial de x dividido entre velocidad inicial. Seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Listo. Entonces volvemos a esta fórmula. Esta es una fórmula de movimiento parabólico. Entonces dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Muchas veces, señores, usted debe entender esto, lo voy a poner con mostaza. La velocidad inicial muchas veces también es igual a esto de acá. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la fórmula, por ejemplo, pone velocidad inicial, ¿no? VI.
Por lo general me gusta trabajar con esto, b sub 0, que también significa velocidad inicial. Esto es velocidad inicial de acuerdo a esta fórmula, pero esto también significa velocidad inicial, que es una b con un 0 ahí, velocidad inicial. Sí, pero más después usted se va a dar cuenta de todo esto. Muy bien, entonces y es igual a y. Velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Se acuerda de esto? Seno al cuadrado de alfa. En vez de poner seno al cuadrado de alfa, voy a colocar todo esto. Mire, seno de alfa al cuadrado es igual a todo esto. O sea que en vez de poner yo seno al cuadrado de alfa, voy a colocar todo esto. 1 menos coseno al cuadrado de alfa. Entonces, aquí lo puedo poner con verde. Todo esto lo voy a colocar acá, para que usted se dé cuenta, ¿no? Para que usted no se olvide y demás. O sea que en vez de poner seno al cuadrado de alfa, voy a poner 1 menos coseno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que la altura en y es igual a velocidad inicial al cuadrado. En vez de seno al cuadrado de alfa, entonces ponemos 1 menos coseno al cuadrado del alfa. Obviamente todo dividido entre 2 veces la gravedad, 2 veces la gravedad. Aquí vamos a hacer un cambio. En vez de poner velocidad inicial, nosotros voy a poner velocidad cero, que igual significa velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula, ahí para no perdernos. Velocidad inicial al cuadrado, aquí está lo que dije, ¿no? Que iba a cambiar. Velocidad inicial al cuadrado. Este 1 es este 1. Menos. Coseno al cuadrado del alfa. ¿Se acuerda que aquí dijimos que coseno de alfa es igual a velocidad inicial en x sobre velocidad inicial? Entonces, lo mismo de hace rato, lo mismo lo que hicimos reemplazando. En vez de colocar coseno al cuadrado de alfa, voy a colocar, en vez de, como coseno de alfa es igual a esto, entonces en vez de coseno, coloco velocidad inicial en x, aquí está velocidad inicial en x, divido entre la velocidad inicial, listo. Pero esto es al cuadrado, entonces esto no tiene ningún cuadrado, ¿no? Entonces lo que hacemos es elevarlo al cuadrado, ahí está y ahí está. O sea que en vez de poner coseno de alfa al cuadrado, en base a esto, coseno al cuadrado de alfa es igual a velocidad inicial al cuadrado, porque está al cuadrado, ¿no? Dividido entre la velocidad inicial, que también está al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Ahora lo que debemos hacer es, en matemáticas se llama factor común, ¿no? Es un caso 1, entonces ahora vamos a hacer lo contrario al factor común. Velocidad inicial al cuadrado por 1 va a seguir siendo velocidad inicial al cuadrado. 3 por 1 sigue siendo 3. Ahí está, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado por 1 igual a velocidad inicial al cuadrado. Menos, esta fórmula menos. Si yo agarro esto y multiplico por esto, nos damos cuenta que lo de arriba se va a simplificar con lo de abajo. Repito, velocidad inicial al cuadrado por todo esto, voy a entender que esta velocidad inicial al cuadrado se va a simplificar con esta velocidad inicial al cuadrado. Al no haber esto ni esto, lo único que nos queda es velocidad inicial de x al cuadrado. Y por eso es esto acá, velocidad inicial de x al cuadrado. Entonces, velocidad inicial al cuadrado por 1, velocidad inicial al cuadrado. Menos. Velocidad inicial al cuadrado por todo esto, simplifico esto y solamente me queda velocidad inicial en x al cuadrado. Y obviamente 2 veces la gravedad. Entonces, y es igual a todo esto. Aquí está. ¿Sí? Lo que voy a hacer es darle la vuelta a la fórmula. Todo lo que estaba a la izquierda aparece a la derecha. Lo mismo, todo lo que estaba a la derecha aparece a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este cálculo? No se olviden que nos pidieron encontrar la velocidad inicial. Entonces, de toda esta fórmula, voy a proponerme despejar velocidad inicial. Entonces, lo primero que hago es darle la vuelta, le doy la vuelta y listo. 2 veces la gravedad. Esto que está multiplicando, esto que está dividiendo, viene a multiplicar. O sea que 2 veces la gravedad, aquí va a venir por y. Entonces, aquí está velocidad inicial al cuadrado, menos velocidad inicial en x al cuadrado, e igual a y, aquí está la y. Esto que está dividiendo viene a multiplicar. ¿Sí? Entonces, ahora
todo esto que está restando, no se olvide que el objetivo es despejar velocidad inicial, porque eso es lo que nos pidieron en el problema. Calcular velocidad inicial, es que es la velocidad de lanzamiento, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Esto que está restando debe ir al otro lado a sumar. Entonces aquí está la y por 2 veces la gravedad, y por 2 veces la gravedad. Como está restando, ahora viene a sumar. Menos velocidad inicial en x al cuadrado, ahora se convierte en más velocidad en x al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí está. Podemos decir que ya está despejado todavía. La velocidad inicial todavía no está despejado porque tiene un cuadrado ahí. Entonces este cuadrado de acá se viene como raíz al otro miembro, ¿no? Entonces aquí está la velocidad inicial, aquí está. Todo esto de acá es lo mismo que todo esto. Lo único que este cuadradito viene como raíz ahí. ¿Listo? Entonces ahí, utilizando esta fórmula, recién vamos a ver cuánto es la velocidad inicial. Y vamos, y reemplazamos. Para saber la velocidad inicial hay que sacarle la raíz cuadrada a todo esto. El valor de y, 7.2 metros. ¿Por qué decimos que es 7.2 metros? Porque dice que su altura máxima es 7.2 metros. Entonces ahí está, 7.2 metros. Por 2, ahí está, por 2. Por la gravedad, por 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado. Más la velocidad inicial en x al cuadrado. La velocidad inicial en x es 9 metros sobre segundo. La velocidad inicial en x, 9 metros sobre segundo. Entonces ahí está, 9 metros sobre segundo, pero no se olvide que está elevado al cuadrado. Por eso lo elevamos al cuadrado. Entonces ahí está. Resulta que si introducimos todos estos datos correctamente en la máquina, todo esto, raíz cuadrada de 7,2 por 2 por 9,81 más 9 elevado al cuadrado, la respuesta es 14,9 o 14,90. Y obviamente metros sobre segundo. Y así recién obtenemos lo que es la velocidad inicial. Entonces con esto damos concluido lo que es el segundo ejercicio. ¿Sí? Para que no haya duda, aquí hay que hacer lo siguiente, ¿no? Aquí podemos hacer una gráfica. A ver. Dice que alguien dispara, vamos a hacerlo con este color. Alguien dispara, ¿no? Entonces, supuestamente, como es movimiento parabólico, los movimientos parabólicos hacen esta forma, esta, que es una parábola. Esto es el nivel del suelo. Voy a poner aquí la línea horizontal. Entonces, por lo general, los proyectiles, las balas, hacen un movimiento parabólico. Quizás no sea tan pronunciado, pero hace eso. Entonces, alguien dispara y su altura máxima es 7.2 metros. Eso hay que anotarlo que la altura máxima aquí y es igual a 7,2 metros. Y cuando llega a 7,2 metros, dice que su velocidad es 9 metros sobre segundo. O sea que aquí la velocidad, voy a hacerlo con negro, aquí la velocidad es, aquí en la altura máxima la velocidad es 9,9 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. Aquí en el punto máximo, cuando la altura es 7,2 metros, aquí vamos a poner 7,2 metros. En este punto la velocidad es 9 metros sobre segundo. Ahí, ¿no? En este punto acá. Y ya sabemos que en este punto no hay velocidad vertical, solamente hay velocidad horizontal. Por eso este dato de 9 metros sobre segundo es un dato de velocidad horizontal, velocidad inicial horizontal. Porque aquí no existe velocidad vertical, porque obviamente desde aquí ya empieza a caer, ¿no? Entonces aquí decimos que, a ver, vamos a anotarlo, que la velocidad vertical es igual a 0 y la velocidad horizontal, velocidad inicial horizontal, es igual a ese dato, 9 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ese análisis debemos tener en cuenta. Una persona lanza un proyectil, ese proyectil tiene una altura máxima de 7,2 metros. En ese momento la altura es 9 metros sobre segundo. En ningún momento nos dicen que acá la altura, en ningún momento nos dicen que aquí la velocidad horizontal es 9 metros sobre segundo. Solo nos dicen que acá la velocidad es 9 metros sobre segundo. Pero nosotros haciendo un análisis, aquí la velocidad vertical
es igual a 0. Y como no hay velocidad vertical, entonces este dato pertenece a velocidad horizontal. ¿Sí? Entonces, valga la aclaración, señores. Y de esta forma se termina con los dos primeros ejercicios de práctico de movimiento parabólico. Entonces, señores, a continuación vamos a hacer los otros 4 ejercicios. ¿Sí? Que les vaya bien.